el versículo 19 hasta el 22, hasta la primera parte del 22, lo que hace es concluir o dar una especie de síntesis o llegar a una conclusión de lo que venía diciendo antes. Ya que Cristo murió por nosotros, entonces podemos entrar con toda libertad al lugar santísimo. Entonces Él abrió un camino nuevo a través de esa cortina. Y Él mismo es el camino, dice, sabemos que Él es el camino y la verdad y la vida. Él abrió ese camino y Él es ese camino para que podamos pasar y caminar y entrar al lugar santísimo, que es la presencia de la gloria de Dios. Es decir, lo abrió ofreciendo su propio cuerpo como sacrificio. Su sacrificio permitió que nosotros pudiésemos entrar a ese lugar, pudiésemos acercarnos a la presencia misma de Dios. El gran el gran sacerdote que tenemos reina sobre la casa de Dios. Él, ¿se acuerdan que también está en Hebreos, que habla de Moisés, que él estaba en el tabernáculo, pero como un servidor, y Cristo como hijo, es decir, como dueño de la casa? Él reina sobre la casa de Dios, es decir, él decide quién entra y quién no. Él es el Señor y soberano de la casa de Dios. Y Él, por medio de su sangre, permite que entremos. Él es el Rey, Él es el dueño, y Él nos permite ingresar a ese lugar santo y a ese lugar santísimo. ¿Por qué? Porque dice el versículo 22, nos ha limpiado y liberado de toda culpa. Estamos limpios. Estamos limpios. Y solamente se puede entrar limpio a la casa de Dios. Estamos limpios, estamos lavados con agua pura. Esa es la conclusión de lo que venía diciendo antes. Podemos entrar con toda libertad al lugar santísimo gracias a la sangre que Jesús derramó. Y habiendo llegado a esa conclusión, hace ahora una conclusión de la conclusión, vendría a ser, pero esta vez dice, ya que entendemos esto, ya que esto es así, algo tenemos que hacer. Ya que Él murió por nuestros pecados, ya que Él nos limpió, ya que nos permite, nos garantiza el acceso a la presencia de la gloria de Dios, a ese lugar santísimo, algo tenemos que hacer. O sea, en el siguiente punto de la segunda parte del versículo 22 hasta que termine el versículo 25, nos insta a hacer algo, a la acción, teniendo en cuenta lo que anteriormente dijo. Que dice, ya que tenemos ese acceso, entonces, versículo 22, segunda parte, acerquémonos a Dios con un corazón sincero. Versículo 23, mantengámonos firmes en nuestra esperanza. Y continúa, nunca dejemos de hablarles a los demás de nuestra fe. Versículo 24, seamos solidarios. Y después explica lo que significa ser solidarios, ayudarse unos a otros a demostrar el amor y hacer el bien. Y versículo 25, segunda parte, reunámonos para animarnos unos a otros. Ya que podemos hacerlo, hagámoslo. Ya que podemos entrar, entremos. Ya que estamos limpios, acerquémonos a Dios. Y una vez acercados, mantengámonos firmes. Y una vez firmes, compartamos nuestra fe. Y firmes, hagamos que otros también sean firmes, seamos solidarios. Y todo esto, ¿cómo? Versículo 25. Reunámonos para animarnos unos a otros. Es decir, que todo esto que nombró ocurre en el ámbito de la iglesia. Ocurre cuando los santos se reúnen, cuando ellos están reunidos, cuando estamos reunidos. Reunámonos para animarnos unos a otros. Ahora quiero hacer una aclaración en el versículo 25, que acá dice la PDT, algunos están faltando las reuniones y eso no está bien. Acá básicamente es un mandato de Dios, entonces faltar está mal. Como dije antes, pueden surgir momentos, situaciones, urgencias en las que uno debe faltar, que es más prudente faltar que reunirse. Pero voy a decirlo como lo dice la Valera, porque es un versículo conocido, que la Valera dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre.
Y esa es la palabra clave, costumbre. Porque podés faltar una vez, podés tener una urgencia una vez de vez en cuando, pero no podés tener la costumbre de faltar. No puede suceder que una persona diga, le diga al pastor, fulanito faltó. Ah, sí, qué mal, qué raro. La semana siguiente, las 2 semanas, fulanito no vino. Ah, ¿otra vez no vino? Otra vez, fulanito no vino. Ah, otra vez faltó. Bueno. Otra vez, fulanito no vino. Sí, la verdad que no me sorprende. Fulanito vino. Ah, vino esta vez. Eso es costumbre de no congregarse. Y lo que nos insta el pasaje es a tener la costumbre opuesta. La costumbre de congregarse. Vino fulanito, bien. No vino fulanito, ¿qué pasó? Siempre viene, nunca falta, siempre está acá, firme. ¿Qué pasó con él? No tengamos la costumbre de faltar, sino la costumbre de congregarnos. No está bien acostumbrarse a faltar, porque es un mandato. Entonces, tengamos la costumbre entonces de ¿qué? De reunirnos. ¿Para qué? Para animarnos unos a otros. ¿Animarnos a qué? A todo lo que dice anteriormente. Animarnos primero a acercarnos a Dios, versículo 22, segunda parte. Nos animamos unos a otros cuando estamos juntos a acercarnos más a Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Con el Evangelio. Con todo lo que venimos diciendo, con lo que viene diciendo los pasajes anteriores. Él murió por vos. Él dio su vida por tus pecados. Él fue clavado en la cruz para que vos puedas acercarte a Dios. Tenés permitido acercarte a Dios. Nadie puede hacerlo. Nadie puede hacerlo. Solamente aquellos sobre los cuales la sangre de Cristo fue derramada para limpiar sus pecados. Y si sobre vos fue derramada esa sangre, si sobre vos fue derramada la sangre especial de Dios, la gracia especial de Dios, la gracia salvadora de Dios, entonces vos podés acercarte a Dios. Podés hacerlo. Podés acercarte a esa fuente de la vida eterna. Podés acercarte a esa fuente de gracia eterna. Y debes hacerlo. Con confianza, con un corazón sincero, es decir, con un corazón honesto, de verdad, limpio y seguros de la fe que tenemos, con confianza, sabiendo que Él nos limpió y nos permitió ese acceso. Cuando estamos juntos nos animamos o debemos animarnos a recordar esas grandes verdades. La gran verdad principal que es el Evangelio. Cristo murió por nosotros. Y Dios nos salvó por medio de la fe en Cristo. Entonces acerquémonos a Él. A Él que es la fuente de todo bien. Y esto solamente puede ocurrir cuando estamos juntos. Cuando nos hablamos. Si no, no hay manera de que suceda. En segundo lugar, nos animamos a mantenernos firmes, versículo 23, firmes en nuestra esperanza. ¿Y cómo nos animamos? ¿Cómo nos fortalecemos unos a otros? Por medio de la palabra. La palabra nos consuela, la palabra nos anima, la palabra nos recuerda promesas. La palabra está ahí para darnos firmeza, para aumentar nuestra fe y podamos permanecer firmes en esa fe. Por ejemplo, en el Salmo 55, versículo 22, podemos usar este pasaje para animarnos. Leíamos el otro día en Lamentaciones, hace 2 semanas, la pregunta del pensamiento para el culto en la Biblia de la herencia reformada. ¿Cómo hacemos para animar a alguien que está sufriendo? Y dijimos, oración y palabra. Bueno, la palabra es lo más importante porque es algo que vos le estás diciendo, le estás entregando directamente para fortalecerlo en la fe. Entonces, Salmo 55, 22 dice, confía al Señor todas tus preocupaciones,
porque Él cuidará de ti. Él nunca permitirá que el justo quede derribado para siempre. Y este parece perfecto para una persona, un creyente, un hermano que está decaído, que está débil, que no tiene ánimos de orar o de alabar o de reunirse siquiera, que está pasando por un momento feo, por un momento de debilidades, de problemas. La palabra del Señor te dice, uno va con la palabra del Señor, Dios te está diciendo, hermano, que confíes en Él, que le confíes todas tus preocupaciones, todo lo que te pasa, mediante la oración. Eso ya lo vimos la semana pasada. Orar y confiar en Él. Y no te preocupes, porque si le estás confiando tus preocupaciones, entonces quiere decir que ya no tenés que preocuparte, porque Él cuidará de ti, porque tenés al creador de todo lo que existe mirándote, llevándote de la mano y te está cuidando en todo lo que haces y en cada paso que das. Y nunca, dice, nunca va a permitir que el justo quede derribado para siempre. O sea que si ahora la estás pasando mal y si ahora estás arrastrándote en vez de caminar por el camino, esa no va a ser tu situación para toda la vida. Porque te está diciendo claramente que nunca te va a dejar derribado para siempre. Nunca va a permitir que quedes en esa situación, en ese estado, para siempre. No es eterno, no es perdurable, no es para siempre, no es para toda la vida. Es momentáneo. Un día, una semana, un mes, un año, pero es momentáneo. Y esto lo hacemos porque uno solo quizás en ese momento se enceguece y no entiende, no recuerda la palabra, se olvida versículos, está tan mal, está sufriendo tanto que no recuerda o no entiende quizás estas verdades de la palabra. Y necesita que alguien más, por supuesto un hermano, se acerque y le diga, acordate de lo que Dios te dice por medio de su palabra. Y quizás no funcione este versículo solo, quizás necesites más, quizás necesites días, pero ahí están los hermanos para eso, para motivarnos, animarnos a que sigamos firmes en la fe, porque Dios dice, porque Dios va a cumplir lo que prometió. Y Él prometió muchas cosas por medio de su palabra. Y si te promete que no te va a dejar tirado, entonces no lo va a hacer. Si te promete que te está cuidando, entonces te está cuidando. Nos animamos a seguir firmes. Por eso necesitamos, por eso es una orden el reunirnos.